no solamente son servicios limitados, sino que incorpora la intersectorialidad también, o sea, que trabaja con otros sectores que exceden al sector salud propiamente dicho, y trabaja con la comunidad, con participación individual y comunitaria. Y por último tenemos el enfoque de salud y derechos humanos. En Alma Ata consideraba a la salud como un derecho humano. Y en este enfoque se mantiene eso, es una filosofía que atraviesa la salud y los sectores sociales y concibe la salud como un derecho humano y subraya la necesidad de responder a los determinantes sociales y políticos más amplios de la misma. Difiere por su mayor énfasis en las implicaciones sociales y políticas de la Declaración de Alma Ata que en sus principios. Defiende que si se quiere que el contenido social y político de Alma Ata logre mejorar en la equidad en salud, esta debe orientarse más hacia el desarrollo de políticas inclusivas dinámicas, transparentes y apoyadas por compromisos legislativos y financieros que a estar detrás de aspectos específicos de la enfermedad. O sea que esto tiene un nivel más macro, digamos, desde ya niveles gubernamentales o estatales, por decirlo así, que le den un marco legal, un marco jurídico y un marco político-financiero a la implementación de las estrategias de atención primaria. Y no tanto estar volcado a la resolución de X enfermedad. Bueno, un poco lo que puedo contarles o podemos contarles de nuestra provincia tiene por constitución, digamos, en nuestra constitución provincial está la estrategia de atención primaria de la salud, es la que fue elegida, digamos, como rectora de nuestro sistema de salud. Así que tiene rango constitucional. Y bueno, pasamos por distintas etapas, porque ya estamos al final de nuestra carrera dentro del sistema. Hemos sabido lo que es trabajar con agentes sanitarios en zonas muy vulnerables, en zonas con población aborigen, en zonas donde no había agua, no había luz, no había servicios, no había transportes. Y realmente fueron, a lo largo de 30 años, fue una evolución en lo que son los sistemas de salud muy interesante, digamos. Y se trabajó mucho con las postas, por ejemplo, de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral son justamente unas sales, unos sobres con polvitos, que son las sales, que se preparan con agua y que sirve para la rehidratación de niños y adultos también, pero especialmente niños con diarrea, ¿no? Que era una de las causas, especialmente los chicos desnutridos, era una de las principales causas de muerte que teníamos nosotros. Antes de la aparición de las sales de rehidratación oral, había que hacerle suero, había que hacerle por vía parenteral, era todo, digamos que la gente de esos lugares, zonas rurales, no tenían fácil acceso, y los chicos no se morían de la diarrea, se morían de la deshidratación. Así que un cambio revolucionario fue la posibilidad de poder rehidratarlos en el lugar donde vivían, digamos, y
Y eso también fue una tecnología médica, digamos, que fue muy bien implementada por los agentes sanitarios, porque había poco personal médico y de enfermería incluso, y los agentes sanitarios eran agentes comunitarios, locales habitualmente, salidos de las mismas comunidades, que nos informaban, hacían sus rondas, hacían las vacunaciones, detectaban estos casos, hacían las rehidrataciones orales, nos avisaban si había casos para derivar, hacían la detección post la búsqueda, digamos, de casos de tuberculosis, se colectaban en los putos. Bueno, era todo muy artesanal, pero bueno, así se empezó acá a trabajar con atención primaria, básicamente con agentes sanitarios, con el tema de rehidratación oral y con el control nutricional materno-infantil. Desde nosotros empezábamos, en cierta forma, con una APS selectiva, cuando recién empezamos a trabajar en la provincia con el concepto de atención primaria. Y en este momento estamos, yo creo que en una etapa mucho más avanzada, podríamos decir que estamos en la APS ampliada, porque estamos trabajando en un sistema que trabaja por niveles de atención. Trabajamos con intersectorialidad, trabajamos con las municipalidades, trabajamos con el sector de educación, trabajamos con el Ministerio de la Comunidad y de Producción por el tema nutricional, trabajamos con muchos otros sectores y no exclusivamente el sector salud también. Y tenemos, con mis comisiones, bueno, ya hablamos un montón de leyes que están saliendo a nivel nacional, que también nos dan elementos, si bien no se refieren específicamente, no todas, específicamente dirigidos al tema de enfermedades específicas, pero sí referidas al tema nutricional, referidas a otro tipo de inclusiones que hacen al estado de salud de la población. Y bueno, para nosotros el tema de poder, para nosotros y para las poblaciones, el tema de poder ver la efectividad que tuvo, por ejemplo, la rehidratación oral, el tratamiento de las diarreas, lo que hacíamos era empezar a rehidratar a los chicos y cada hora pesábamos, al chico le mostrábamos a las mamás cómo iba recuperando el peso, por ejemplo. Y eso hacía, por más que siguiera con la diarrea, siguiera con los vómitos, íbamos mostrando cómo el chico se iba rehidratando, a pesar de que pudiera seguir con la diarrea y con todo. Y realmente tuvo muchísima aceptación, porque era una cosa no invasiva, ahorró el tema de este tipo de acciones, digamos, lo que hace es ahorrar muchas hospitalizaciones innecesarias. Lo otro, más adelante lo vamos a ver, pero otra de las cosas que, por ejemplo, se implementó es el tratamiento abreviado de los asmáticos y los broncoespasmos en los niños, que antes, cuando venían muy atacados, teníamos que también hacer de suero con la medicación, de por ahí internarlos, oxígeno. Y en este momento con los famosos PAC, con los aerosoles, se los tiene en un primer nivel de atención, o sea, en forma ambulatoria, se los dejan
tiempo, se le hace el caso ahí y solamente si no mejora con unos niveles de alerta, se lo traslada para la internación. La mayoría de las veces vuelven a su casa con el tratamiento adecuado y se evitan, digamos, hospitalizaciones innecesarias, lo que también significa un ahorro de costos de internación que pueden destinarse a otros recursos que se pueden destinar a promoción y prevención, por ejemplo. En la APS selectiva, bueno, el tema de la rehidratación oral y de las inmunizaciones fueron las cosas que más impacto positivo tuvieron. Pero ¿cuál es la contra, digamos, que tiene este tema? Si yo les pregunto a ustedes, la mayoría de ustedes por lo menos, si alguna vez vieron el caso de poliomielitis, de parálisis infantil, estoy totalmente segura, me van a decir que no. A lo sumo, algunos sabrán lo que es, si leyó alguna vez, si sabe lo que es la parálisis infantil. Sin embargo, fue un problema gravísimo en los 50, en los 60, fue una epidemia terrible, creo que hace poco falleció el último de los sobrevivientes de la epidemia. Es una parálisis que va tomando todo el cuerpo y que también termina paralizando los músculos respiratorios, o sea que mucha gente terminó sus últimos años con un respirador. Bueno, y eso se previene con la sabina oral o con la vacuna SAL, con la SAL. Pero ¿qué pasa? La gente que financia eso, que son, porque eso también, las vacunas cuestan, digamos, todos están muy contentos mientras hay muchos casos y uno ve que bajan espectacularmente. Pero cuando hace 30, 40 años que no hay ningún caso, medio que se les va el entusiasmo de seguir financiando para vacunar contra algo que ya no está. Lo que pasa es que si se deja de vacunar, puede volver a aparecer. Entonces, cuando está muy limitado el conjunto de actividades y no se hacen las cosas de forma integrada, integral, por ahí tiene sus limitaciones, no es sustentable en el tiempo, cuesta mucho más mantener. Por eso es que en el enfoque de salud y derechos humanos habla de que hay que tener un marco legislativo, un marco jurídico que permita que esas políticas y esas estrategias se puedan seguir aplicando independientemente de los gobiernos que surjan. Si tienen alguna pregunta, chicos, levantan la manito y... Bueno, entonces, acá salió en esta reunión, dice, ¿por qué renovar la atención primaria de la salud? Habla de la aparición de nuevos desafíos epidemiológicos que la atención primaria de la salud debe asumir. Esto se refiere a que, por ejemplo, apareció en las últimas décadas, aparecieron problemas de salud que antes por lo menos no eran tan evidentes o no eran tan frecuentes. Apareció el SIDA, aparecieron los casos de violencia y lesiones que escalaron muchísimo, aparecieron muchos problemas de salud mental, o por lo menos se visibilizaron. Aparecieron también todas las enfermedades crónicas, las degenerativas, las metabólicas, que antes de, digamos,
se reducían más a las enfermedades infectocontagiosas, la parte epidemiológica. Bueno, entonces, la APS también tiene que renovarse para poder afrontar estos nuevos desafíos epidemiológicos, que ya no se resuelven con un antibiótico, digamos. Son mucho más complejos, tienen mucho más que ver los determinantes, especialmente los determinantes sociales que estábamos viendo en las clases anteriores, y no se pueden resolver en una simple visión de causa-efecto. También, ¿por qué renovarla? Por la necesidad de corregir las debilidades e inconsistencias de algunos enfoques ampliamente divergentes de la APS, que son los que estuvimos viendo, ¿no? Los enfoques anteriores que estuvimos viendo. Cada uno de ellos tiene sus debilidades y sus inconsistencias. Algunos porque dijimos, es muy difícil que sean sustentables en el tiempo, como el ejemplo que les di de sostener los planes de vacunación. Cuesta conseguir la financiación, si vienen, por ejemplo, de organismos externos al país, o si no hay un plan de vacunación del Estado, si no está garantizada, digamos, la financiación por los mismos gobiernos. Bueno, y el desarrollo de nuevos conocimientos e instrumentos sobre mejores prácticas que pueden ser asimilados para incrementar la efectividad de la APS. Así como, como uno conoce de nuevos procedimientos diagnósticos, nuevos procedimientos terapéuticos, nuevas tecnologías, también existen nuevos conocimientos y nuevos instrumentos de evaluación sobre las prácticas de la salud pública, no solo del APS, de todos los instrumentos de la salud pública, desde los sistemas informáticos, desde la evaluación del tiempo de consulta, de la efectividad de la consulta clínica, de las intervenciones comunitarias. Bueno, eso también hay una capacitación, se tiene que hacer, se tiene que desarrollar, se tiene que investigar sobre las mejores prácticas para aplicar la atención primaria de la salud. Bueno, y esto es una fracción del documento que dice: en los 25 años que nos han precedido, la región de las Américas ha experimentado grandes progresos. Sin embargo, la inequidad en salud son cada vez más amplias y los sistemas de salud persistentemente sobrecargados amenazan los logros obtenidos y ponen en peligro las posibilidades de progreso futuro hacia una mejor salud y desarrollo humano. ¿Y cómo debería ser un sistema de salud basado en la APS? Ahora vamos a seguir hablando de la APS, un poco en la APS según Alma-Ata, ¿no? Un sistema de salud basado en la APS como un enfoque amplio para la organización y operación de sistemas de salud que hacen del derecho al logro del nivel de salud más alto posible su principal objetivo, al tiempo que maximizan la equidad y la solidaridad. Esos tres, ya lo vamos a ver, son valores, ¿no es cierto? Los valores de un sistema de salud basado en la APS, que son el logro del nivel de salud más alto posible, la equidad y la solidaridad. Un sistema de tal naturaleza es guiado por principios propios de la APS, tales como dar respuesta a las necesidades de salud de la población, orientación hacia la calidad,
responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, justicia social, sostenibilidad, participación e intersectorialidad. Esos son los principios del sistema de salud basado en la APS. Y un sistema de salud de esta naturaleza promueve acciones intersectoriales para abordar otros determinantes de la salud y de la equidad en salud. Habla de la intersectorialidad. Sobre este esquemita vamos a volver más tarde, pero acá en el medio están lo que son los valores de los sistemas de salud basados en APS. Acá en el medio están los principios y acá están todos los elementos, digamos, operacionales. Entonces, dijimos que dentro de los sistemas de los sistemas de salud basados en la APS tenemos los valores que son derecho al mayor nivel de salud posible, que es el derecho de los ciudadanos y las responsabilidades del Estado y de otros actores. Debe garantizarse que los servicios de salud tengan la capacidad de responder a las necesidades de la población. Pero acá habla de nuevo del derecho de los ciudadanos y responsabilidades del Estado y de otros actores. Entonces, es el Estado el que tiene que garantizar, digamos, el nivel de salud más alto posible de sus ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de exigirlo. Bueno. El otro valor que tenemos es la equidad en salud. Y habíamos dicho que la equidad es la ausencia de diferencias injustas en el estado de salud, en el acceso a la atención y a los ambientes saludables, y en el trato que se recibe en los sistemas de servicios sociales y de salud. Es la forma como una sociedad trata a sus miembros que están en peor situación, y debe ser asumida como un imperativo moral y una obligación social y legal. Volvemos a lo mismo. El Estado tiene la obligación de dar un marco legal, digamos, para tratar de disminuir las inequidades en salud. Y esto, por ejemplo, la ausencia de diferencias injustas en el estado de salud, ¿qué significa? Para darle un ejemplo, que el acceso a la atención no dependa de la capacidad de pago, porque si no, solamente tendrían acceso a la salud los que tengan plata en el bolsillo, y no la gente que no la tenga. O sea, la equidad en salud es, por un lado, en el trato y en el acceso que tengan los sectores más vulnerables. Hay que darle más a los que menos tienen, no por igual a todos, ¿no? La equidad no es igualdad, porque si se le da por igual a todos, al que, digamos, tiene multimillonario y al tangarín, es igualdad, pero es inequidad, porque uno necesita mucho más que el otro. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es disminuir esas diferencias injustas en favor del que menos tiene. Por eso dice que es la forma como una sociedad trata a sus miembros que están en peor situación. El otro valor es la solidaridad,
que es el grado en que los miembros de una sociedad se comprometen a trabajar conjuntamente por el bien común. Permite resolver problemas comunes y en los sistemas de salud son necesarios para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en salud, que permita proveer protección financiera y manejo mancomunado de riesgo en salud. Es necesaria la participación y la rendición de cuentas en todos los niveles para garantizar la solidaridad a través del tiempo. Esto también lo hablábamos en las comisiones. Hay varios tipos de solidaridad. Nosotros tenemos una solidaridad medio forzada. Y hablábamos de cuáles son los recursos, de dónde saca los recursos del Estado, por ejemplo. Y hablábamos de que es a través de tasas de impuestos. De ahí recauda plata, digamos, para financiar todos estos, entre otras cosas, los sistemas de salud. Entonces, nosotros a través del pago de los impuestos estamos ejerciendo una solidaridad que permite resolver problemas comunes, ¿no? Y que en cierta forma garantizan la sustentabilidad, la sostenibilidad de las inversiones en salud, en este caso, que se puedan mantener en el tiempo. El Estado no tiene otra forma de recaudar. Y hablamos en este caso del sistema público de salud. Después, ya más adelante, vamos a ver otros sistemas, subsistemas de salud que tienen otro tipo de solidaridad. Pero en el caso del sistema público de salud, toda la sociedad aporta para mantener. No es que yo voy y digo voluntariamente voy a poner de mi plata, pero a través de los impuestos de que pagamos, de las tasas que pagamos, estamos ejerciendo una solidaridad. Bueno. Esto entonces son los tres valores que tenemos. Un nivel de salud, un alto nivel de salud, el más alto posible, la equidad y la solidaridad. Después tenemos los principios, por los que también se rige la APS. Responde a las necesidades de salud de la población, orientación a la calidad, intersectorialidad, rendición de cuentas, sostenibilidad y participación. ¿Qué es esto de dar respuesta a las necesidades de salud de la población? Debe permitir responder a las necesidades de la población de una manera integral y en base a las evidencias disponibles. Debe balancear su enfoque para satisfacer dichas necesidades, tanto si son definidas en forma objetiva, por ejemplo, si son definidas por expertos o por estándares preestablecidos, o subjetiva, por ejemplo, necesidades percibidas directamente por el individuo o por la población. ¿Esto qué significa? En este momento donde el conocimiento, la información está muy a disposición de todo el mundo, lo cual por un lado es saludable y por el otro no tanto, de por ahí hace que la demanda de la población muchas veces se rija mucho por las leyes del mercado. Y de por ahí la gente viene y pide, porque vio una nota, una entrevista o lo que sea, pide que se le hagan estudios ultra complejos, no sé, por un lunarcito, por una verruga. Cosas que no tienen ningún basamiento, ningún fundamento científico para que se soliciten, entonces hay alto costo y por ahí uno, para no perder los pacientes o para no decir que uno es un burro o que no, por las razones que sean,
accede a solicitarle exámenes innecesarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es ver, basados en la evidencia científica, digamos, de decir si realmente lo que yo voy a pedir o las actividades, las acciones que yo voy a implementar están basadas en una evidencia científica, van a tener algún rédito, algún rédito diagnóstico, algún rédito terapéutico, y también ir informando al paciente, pero atender sí sus necesidades, porque a veces no vienen a pedir estudios, vienen a que uno los escuche, tanto individual como de por ahí grupal o comunitariamente, lo que están, hay que atender también sus necesidades subjetivas y tratar de dar respuestas. Porque a veces es al revés, la gente viene con X necesidades y nosotros, como no tenemos la respuesta desde el sistema médico en sí, le respondemos con la artillería que tenemos, digamos. Le pedimos un montón de estudios. Para darle un ejemplo, hay muchísimos casos de problemas de depresión que vienen con dolores musculares, con cansancio, con sueño, con fatiga. ¿Y uno qué hace? Le pide un montón de análisis, le pide radiografías, le pide estudios, le pide lleva por toda la batería diagnóstica y de por ahí lo que está subyacente es otra cosa. Y después termina diciéndole, usted no tiene nada, que es lo peor que se puede hacer porque algo tiene, un padecimiento tiene. Entonces hay que tratar de, o está subyacendo a lo mejor un caso de violencia doméstica, hay que tratar de ver cuáles son las necesidades de la gente en forma individual o en forma comunitaria o familiar y tratar de dar respuesta a las necesidades de la población. Y tratar de hacer un equilibrio entre los conocimientos que tienen dentro de los sectores del sistema y la población. Esto que dice acá, servicios orientados a la calidad, deben tener la capacidad de anticiparse, asegurar el mejor tratamiento posible, requiere la actualización continua de los agentes de salud y el instrumental adecuado, y la evaluación permanente de todas las intervenciones preventivas como curativas. Y acá, estos servicios orientados a la calidad, tenemos todos los niveles de prevención que estuvimos viendo. O sea, que tenemos que tener la capacidad de anticiparnos. Acá tenemos que trabajar mucho con la promoción, prevención de los problemas de salud, o sea, trabajar con la población sana, o aparentemente sana, tratar de si hay alguna enfermedad, no avance, no progrese, hacer prevención secundaria en ese caso. En el caso de que ya esté establecida la enfermedad, asegurar el mejor tratamiento posible. Y, por supuesto, requiere la actualización continua de los agentes de salud y el instrumental adecuado. Ahora no hay enfermero que no sepa hacer un control de glucemia, así como controlamos la tensión arterial en consultorios también, si viene una persona con sobrepeso, aparte de tomársele el peso y los demás, más de una vez ya le hacemos un control de glucemia ahí con el glucómetro, si es que no se sabe diabético, para tratar de anticiparnos a que haya una diabetes no diagnosticada, por ejemplo. Bueno, y así que hay que realizar una actualización continua de los agentes de salud. También se los actualiza, por ejemplo, a todo el personal de salud, en realidad, no solamente a la enfermería,
en la realización de electrocardiogramas, más o menos que sepan, no diagnosticar viendo un electrocardiograma, sino conociendo el electrocardiograma normal, y si ve algo que se aparta de los parámetros, que avisa inmediatamente al médico, ¿no? Y la evaluación permanente de todas las intervenciones preventivas como curativas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, evaluar si uno está haciendo de hecho se hace, nosotros tenemos un calendario de vacunación anual obligatorio, ¿no? Tenemos en este momento 20 vacunas que son obligatorias. ¿Y qué hacemos? Vamos viendo qué cobertura de inmunizaciones tenemos que tener para cada edad, o sea, cuántas dosis, pongamos, de bacteriana o de cuádruple tenemos que tener al año de edad. Porque si tenemos un 40% es lo mismo que no tuviéramos vacunado nada. Entonces, esta evaluación, por ejemplo, se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses, y si vemos que vamos atrasados, hay que hacer una búsqueda activa de la gente que nos está faltando, ver qué pasa, por qué no se están vacunando, por qué vamos atrasados con las metas de inmunización, y así con todas las... lo mismo pasa con el control de chicos con problemas de nutrición, ver por qué no concurren a los controles, ver la recaptación de embarazadas, porque no concurren a los controles de embarazo. Digamos que todas las acciones que se hagan, intervenciones tanto preventivas como curativas, tienen que ser evaluadas, porque no sirve que uno solamente intervenga una vez y no sepa qué resultado tuvo. Porque hacer una vacuna al aire no sirve. Uno tiene que ver el conjunto de la población y ver si realmente las acciones que está haciendo son efectivas y si sirven. O sea, eso también tiene que ver con la calidad de la atención. Y la sostenibilidad, o que por ahí lo van a encontrar como sustentabilidad, el Estado debe asegurar el financiamiento adecuado del sistema de salud, aún en tiempos de inestabilidad. Que esto se vio claramente en la pandemia, ¿no es cierto? Que hubo que digamos, de hacer un gran desembolso de recursos, especialmente en las grandes áreas urbanas que estaban con toda la infraestructura de salud desmantelada. Se tuvieron que construir hospitales contrarreloj, se tuvieron que comprar respiradores, se tuvieron que hacer más después, conseguir las vacunas contra el COVID cuando ya aparecieron. Más tiempo de inestabilidad que ese no tuvimos. Y bueno, y el sistema aguantó, no colapsaron los sistemas de UTI a pesar de tener pocos recursos humanos. También afloraron todas las debilidades que tenía el sistema, ¿no es cierto? Pero el Estado debe asegurar el financiamiento. Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato. El Estado no tiene otra manera de conseguir recursos más que a través de tasas e impuestos. No tiene empresas, no tiene lucro, no tiene nada. Solamente se sostiene a su vez el Estado a través de lo que aportamos los ciudadanos. La participación. Las personas deberían tomar decisiones sobre la asignación y el uso de los recursos,
la definición de prioridades y de los procesos de rendición de cuentas. Esto, acá dice las personas. En general, las personas de forma individual habitualmente no se maneja así. Sí hay comisiones, operadoras, ONG, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, que sobre la definición de sus necesidades pueden participar en la toma de decisiones sobre la asignación y el uso de los recursos. Pueden definir las prioridades que se tengan. Por ejemplo, yo vivo acá en Formosa, en el barrio San Miguel, y este es un barrio de gente anciana, de gente muy mayor, hay poca gente joven. Hace 40 años que vivo acá y seguimos siendo casi todos los mismos, o los hijos de los que estábamos, pero hay poca gente joven. Entonces, si uno decidiera poner un centro de salud en este barrio, sería medio ridículo nombrar más que nada obstetras y pediatras. Más bien debería nombrarse médicos clínicos, pediatras, y servicio de kinesiología, más que otra cosa, teniendo en cuenta el tipo de población que hay, a diferencia de, por ejemplo, los barrios nuevos que se están otorgando, donde sí hay familias jóvenes en general, con muchos chicos, donde ahí sí se necesitarían priorizar quizás la atención materno-infantil o la atención clínica para la gente joven, digamos, en edad laborable. Bueno, pero hay distintos niveles de participación que pueden ser en forma organizada, en forma espontánea, pero sí se puede dar participación. De hecho, de por ahí no solamente se toman decisiones sobre asignación y uso de recursos materiales, sino también más de una vez sobre el uso de recursos humanos. Volviendo al tema de los agentes sanitarios, en el oeste de la provincia, habitualmente las comunidades aborígenes elegían a quién iba a ser su agente sanitario y ahí recién se lo capacitaba y se lo incorporaba al sistema. O sea que no era que eran elegidos desde el ministerio, sino que las mismas comunidades decidían quién era el que iba a ser su agente sanitario, o su partera tradicional, por ejemplo. Y después, esa era su participación en cuanto a la asignación de recursos humanos en este caso. Bueno, la intersectorialidad, dijimos, el sistema de salud debe trabajar con los distintos sectores y actores de la sociedad. Eso, ustedes se acordarán que en Almagata decía que había que tratar con los diferentes sectores, con la parte de alimentación, con la parte de agrícola, con la parte de producción, con la parte de obras públicas, con la parte de vivienda, trabajar con la parte de educación, trabajar con distintos sectores. De hecho, acá en la provincia trabajamos hace muchos años ya con la parte de educación. Hace más de 25 años que tenemos programas, por ejemplo, el programa de salud escolar, donde se hace durante la escuela primaria se les hace, a lo mejor a ustedes les tocó,
Se les hace una revisión clínica y odontológica en 3 ciclos, digamos. Se le hace el nivel inicial, en tercero y sexto en este momento, y si se detecta alguna patología, alguna anormalidad, se deriva a un especialista. O sea que estamos tratando de hacer una prevención, digamos, y trabajamos mucho con educación. Si nosotros detectamos algún problema que nos excede, algo que sea para psicopedagogía o lo que fuere, avisamos, se hacen cargo ellos y más de una vez las docentes o los docentes también detectan algún problema de salud, algún problema social en los chicos y también nos avisan. Tuvimos muchos casos de chicos que tenían retraso, por ejemplo, en la escolaridad, que tenían problemas, y bueno, y eran simplemente problemas de miopía, no veían bien, entonces escribían mal, no podían copiar bien, y bueno, los detectamos nosotros, problemas de dislexia, y bueno, ese es un ejemplo de la intersectorialidad. Después también trabajamos con la planta Nutrir, en algún momento nos hicieron barritas de cereal con antiparasitario, por ejemplo, que distribuimos masivamente también en las escuelas. Hicimos una desparasitación masiva y que lo fabricó la planta Nutrir, así que trabajamos también con el Ministerio de la Comunidad. Bueno, tenemos distintos, también en algún caso con la municipalidad, intercambios. Así que la intersectorialidad, insisto, es una de las partes más importantes. Ya decíamos que por ahí es mucho más beneficioso para la salud tener una buena vivienda, tener agua potable, tener buen acceso, digamos, tener buenos caminos, buenos accesos al trabajo, a la escuela, al centro de salud. Que a lo mejor tener un hospital de alta complejidad al que no puedo llegar. Así que tener una buena nutrición. Entonces, esto es muy importante, el tema de la intersectorialidad. Bueno. Y por último tenemos entonces los elementos de los sistemas de salud. Y los elementos son, digamos, de la parte externa acá del esquema, que son cobertura y acceso universales, el primer contacto, atención integral, integrada y continua, orientación familiar y comunitaria, énfasis en promoción y prevención, cuidados apropiados, marco político, legal e institucional sólido, organización y gestión óptimas, recursos humanos adecuados, recursos financieros adecuados y sostenibles, y acciones intersectoriales. Entonces, estos elementos estructurales y funcionales, empezamos por el acceso y la cobertura universal. Implica el acceso, digamos, y cobertura universal implica la ausencia de barreras a la atención. Estas barreras pueden ser de tipo geográfico, ya que uno no pueda llegar por una cuestión geográfica, por malos caminos, por aislamiento, por
limitaciones por el lugar geográfico donde se encuentre. Por un tema financiero, hablábamos hoy de que el acceso, si uno tiene que pagar un costo para acceder al sistema de salud, no todos lo pueden hacer. Organizacional, esto es una barrera que nos cuesta mucho derribarla, digamos, que es el famoso tema de los turnos. Habitualmente tenemos el mismo horario de atención en los sistemas de salud que el que la gente lo tiene en su trabajo. Entonces, más de una vez, la gente, digamos, no viene, no puede venir, porque para venir o para traer a sus hijos o para solicitar atención para sí mismo, tiene que faltar a los trabajos. Entonces, eso es algo muy difícil de destrabar. Esa es una de las debilidades que tenemos en nuestro sistema de salud. El que tiene un trabajo formal puede pedir el día, puede justificar. El que no tiene un trabajo formal, el día que no trabaja no cobra. Entonces, es una de nuestras patas flojas en general. Sociocultural, por ahí puede tenerse desconfianza, digamos, del sistema de salud. Hubo y todavía sigue habiendo en algunos lugares una cultura del maltrato hacia el paciente, digamos, ¿no? Que también se está tratando de revertir. Hay toda una cultura de que se lo trata como si se le hiciera un favor y no un servicio. Y hay maltrato de todo tipo hacia el que viene a solicitar una atención en salud, que está cambiando, muy lentamente, pero está cambiando. Y aparte, como hablábamos hoy, también hay leyes en este momento. Por ejemplo, hay una ley contra el maltrato obstétrico, que va desde el maltrato de palabras que suelen sufrir las parturientas o solían sufrir especialmente de parte de las viejas parteras, de los viejos obstetras, con palabras muy ofensivas, no tenían en cuenta, digamos, el dolor que estaba padeciendo la mujer en el momento de parir, hasta las cesáreas que se realizan más por conveniencia, a lo mejor profesional, que por verdadera indicación médica. Y bueno, y también hay legislación a favor de eso, hay que informar a la gente, a las personas, sobre cuáles son sus derechos, que los puede reclamar, que los debe reclamar y que se los debe cumplir. Y también al personal de salud, informarle, evaluarlos y eventualmente sancionar. Bueno, y de género. En este momento tenemos otro problema ahí. Ya antes teníamos el problema de género con el trato discriminado de la mujer, digamos, que habitualmente se hace cargo de todas las tareas de cuidado, independientemente de que trabaje o no. Pero habitualmente todas las tareas de cuidado de las personas mayores y de los niños recaen o de los discapacitados recaen en las mujeres de la familia. Pero en este momento, con la aparición de otros géneros o el reconocimiento de otros géneros,
también nos encontramos en un bache, por ejemplo, con los transgéneros, nos encontramos en un bache incluso de conocimientos desde el sistema de salud. No sabemos muy bien cómo reaccionar, porque para la mayoría de nosotros, de los que nos recibimos hace bastante tiempo, nos tenemos que capacitar en cómo abordamos estos nuevos cambios que está habiendo en la sociedad, cómo podemos adaptarnos. Entonces, el acceso, no sabemos muy bien cómo, si viene un transgénero femenino, digamos, en este momento femenino, que todavía no haya hecho su cambio de DNI o lo que sea, y viene con un nombre masculino y viene a pedir un turno para ginecología, realmente no todos sabemos cómo reaccionar. Entonces, a eso se refería hoy cuando decía que tenemos que tener una actualización permanente, una capacitación permanente y una evaluación permanente, a todos los niveles. No solamente en la parte de atención médica, en la parte informática, en la parte administrativa, para que no haya este tipo de barreras, por ejemplo, sociocultural. Uno no tiene que juzgar en absoluto a las personas que concurren a buscar un servicio de salud. Uno tiene que facilitar el acceso. La cobertura es que todos puedan ingresar, digamos, sin que haya una barrera fundamentalmente económica, que cubra el 100%, el que puede pagar y el que no puede pagar, ¿no? Eso significa cobertura. Universal es que es para todos, pero fundamentalmente es para el que no puede pagar. Ahí entraríamos en la equidad. Los recursos, digamos, sean destinados más que nada a la gente que no puede tener un pago de bolsillo. Bueno, y esto incluye también la aceptabilidad del sistema de salud. ¿Qué quiere decir la aceptabilidad por parte de la comunidad, por parte de la población? Y si yo tengo un sistema de salud que es excesivamente estricto con el tema de los turnos, con el tema de los documentos, con el tema que no flexibiliza absolutamente nada, que es muy normativo, que no se adapta a su entorno, a su contexto comunitario, probablemente haya un rechazo también de la comunidad a aceptar ese sistema de salud. Bueno. Después tenemos la atención integral e integrada. Y la integral es lo que hablábamos el otro día en la comisión. Integral, yo les decía a mi comisión que nosotros los niveles de prevención los damos separados por una cuestión didáctica, pero no quiere decir que tenemos que hacerlo todos por separado. En realidad, en un mismo acto, se tienen que tratar de realizar todas las acciones lo más integradas posible. Entonces, integral es hacer promoción, prevención, asistencia y rehabilitación, atención paliativa y apoyo al autocuidado. A lo mejor no vamos a poder hacer absolutamente todos los niveles de prevención, pero sí algunos. Yo les daba el ejemplo de que si venía alguien con una herida, aparte de si era una herida reciente, aparte de la desinfección, ya le preguntábamos si tenía la vacuna antitetánica, si no la tenían, pues ya se la aplicábamos en el momento, o sea que estábamos haciendo prevención primaria para prevenir el tétanos, si había que hacerle una sutura, ya le estábamos haciendo una asistencia.
si era una herida muy sucia o lo que fuere, si había necesidad de tratarlo con antibióticos, ya le prescribíamos. No es que le decíamos, ahora te curo, vení mañana, que te voy a vacunar mañana, vení pasado, que voy a ver si te doy el antibiótico. No, la atención integral es tratar de hacer la mayor cantidad de actividades de prevención posible, de todos los niveles que se puedan, en un mismo momento, digamos. Y la integrada es la coordinación de todas las partes del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Integrada es, yo atiendo en un primer nivel, en un nivel ambulatorio de consulta, digamos, se atiende a algún paciente con un problema de salud. Si requiere un nivel de complejidad mayor, yo hago una derivación, o sea, una referencia, que es lo que dice más abajo, redes de servicios y de prestadores, a un segundo nivel de atención, donde se le van a hacer, si requiere, servicios diagnósticos de mayor complejidad o tratamientos de mayor complejidad que no se puedan hacer en un primer nivel de atención. A su vez, si a ese nivel lo supera también, referirá a un mayor nivel de complejidad, a una alta complejidad, de acuerdo al caso que se trata. Pero esto está integrado, se hace a nivel de redes, con una referencia que generalmente tiene que ser escrita, con todos los datos del paciente y todo su resumen de historia clínica, digamos. Y en teoría, que es lo que no suele pasar, una contrarreferencia. En teoría, debería volvernos ese paciente con una historia clínica, o un resumen de historia clínica de lo que se le hizo en los niveles más complejos. Eso también es una debilidad del sistema que tenemos nosotros acá. Habitualmente va con la referencia, y salvo el servicio de neonatología, por ejemplo, son excepcionales los servicios que nos devuelven una contrarreferencia. Habitualmente es el relato del paciente lo único que tenemos. Entonces eso es una cosa que tenemos pendiente todavía. Bueno, énfasis en la prevención y en la promoción. La prevención y la promoción son mejores, costo efectivos y confiere poder a los individuos y comunidades para ejercer el control sobre su salud. Esto lo habíamos visto también en niveles de prevención, que siempre resulta más barato y mucho más efectivo intervenir sobre poblaciones sanas o en las primeras etapas de la enfermedad, donde con relativamente menores costos se logran resultados mucho más efectivos, ¿no? Que cuando la enfermedad ya está muy avanzada y ya empieza a requerir muchísimos recursos, tanto humanos como materiales, terapias intensivas, muchos recursos de diagnóstico de alta complejidad, en muchos días de internación, mucho tiempo de rehabilitación. Entonces, cuando uno trabaja en la prevención y la promoción, en prevención estamos hablando acá básicamente de prevención primaria y secundaria. Entonces, son mucho más costo efectivas, o sea que tenemos que tratar de trabajar siempre a esos niveles. E incorporar la educación y la consejería en salud en el ámbito clínico individual, que habitualmente ese sería nuestro ámbito, el del consultorio, que habitualmente nosotros, o la mayoría de los médicos, digamos, ya lo reciben a uno con la lapicera en la mano.
Eh, entonces también es importante no solamente prescribir un medicamento, sino incorporar la educación y la consejería en el ámbito clínico individual, no solamente en el ámbito comunitario, grupal. La atención apropiada es enfocar a la persona como un todo y en sus necesidades sociales y de salud. Esto se refiere, volvamos un poquito al concepto de salud o la definición de salud de la OMS, que la persona es un ente biopsicosociocultural. Entonces, eso es enfocar a la persona como un todo. Una persona no es una amígdala, no es una vesícula, no es un riñón. Una persona es una persona con su entorno social, con su cultura, con su biología, ¿eh? Y con su psiquis. Entonces uno tiene que ver a la persona como un todo y por lo tanto brindarle una atención apropiada. Y la atención brindada tiene que estar basada en la mejor evidencia disponible. Y eso es más que nada para nosotros, ¿no? Hay toda una nueva tendencia debido a los altos costos justamente de la atención médica del último tiempo, que es la llamada medicina basada en la evidencia, que se basa también en múltiples estudios randomizados, comparativos, sobre distintas patologías, distintos problemas de salud, donde efectivamente se dice qué cosas sirven y qué cosas no sirven en base a evidencia, en base a estudios hechos, y qué cosas se piden al santo cohete, qué cosas se indican al santo cohete, sin que haya ninguna evidencia científica que la respalde. Entonces eso empezó por supuesto la parte anglosajona, porque trataron de, por una cuestión de reducir costos, digamos, y de cubrirse un poco las espaldas por la cantidad de juicios de mala praxis que había. Entonces uno puede respaldarse en la medicina basada en la evidencia, que uno tiene un juicio por mala praxis, puede decir, no, yo me basé en esto para tomar tal decisión. Entonces, bueno, pero de cualquier manera, independientemente de por qué surge esto del tema de la evidencia, también evidentemente es lo más efectivo que hay en cuanto a lo que sea atención médica específica, ¿no? Bueno, después tenemos la orientación familiar y comunitaria, volvemos a lo mismo que hablábamos hoy. Mecanismos de participación activa que garanticen transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles. Organización y función óptimas. Para esto tiene que haber un marco legal, político e institucional. Planificación estratégica de investigación operativa, evaluación de desempeño. ¿Esto qué quiere decir? Antes, la planificación estratégica se opone, por decirlo de alguna manera, a la planificación normativa. Antiguamente venía una planificación, digamos, del Ministerio de Salud de la Nación, venía una norma, se bajaba independientemente de a qué provincia estuviera destinado, digamos, todos teníamos las mismas normas que cumplir, y se bajaba y había que cumplirla. La planificación estratégica y operativa, en general, se realiza a niveles regionales, locales. O sea, se hace
a nivel provincial, e incluso se hace a nivel de cada institución, de cada hospital, de cada centro de salud, y tiene que ser flexible en base a la población a la que uno está prestando servicios, y tiene que tener una evaluación de desempeño. Porque si uno hace las cosas rutinariamente, pierde la motivación. Uno, lo que hablábamos hoy de las inmunizaciones, por ejemplo, si yo todos los días vacuno y en realidad no sé si está teniendo algún efecto de eso, la verdad no me motiva, no sé cuánta población realmente está protegida, cuánto no. En cambio, si cada tanto, digamos, se hace una evaluación de desempeño, le dicen, chicos, llegamos a tal meta, llegamos a tal cosa, hicimos tal o cual objetivo está logrado o no está logrado, o tenemos que hacer más. Eso también es motivante para el personal. Y eso es digamos, hace que la gente se comprometa más también con su institución. Bueno, otro elemento, políticas y programas que estimulan la equidad. Y volvemos a lo mismo, donde se tiene en cuenta prioritariamente a los más desfavorecidos. Dijimos que básicamente estos son los, por ejemplo, las raciones alimentarias que se dan, los elementos alimentarios que se dan en los sistemas de salud, leche, aportes vitamínicos y otras cosas por el estilo, se dan en base no solamente por ahí al peso, sino también se tienen en cuenta los factores sociales. La gente que no tiene recursos para la alimentación, también se tienen en cuenta, no solamente las cuestiones biológicas. Antes, cuando los programas eran normativos, sí, por ejemplo, decían, no, si tiene tanto déficit de peso, retira leche, si no, no retira. Entonces, mientras mamaban, los chicos estaban dormidos y rozagantes, dejaban de mamar y se nos iban al bombo, porque no tenían para impedir. Entonces, cuando se habla de anticipar las cosas, también hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ver cómo va a seguir, por ejemplo, la alimentación del chico cuando deje la teta, ver todo ese tipo de cosas son los que hacen a la planificación estratégica, digamos, local. Y el primer contacto se debe fortalecer la atención del primer nivel de atención. O sea, hay que... esto se puede fortalecer, digamos, el primer nivel de atención, que de paso les digo que el 89% de los problemas más frecuentes de salud se pueden resolver en un primer nivel de atención. No hace falta derivar al hospital. Entonces, uno lo que puede hacer, fortalecer la atención del primer nivel de atención es, por ejemplo, si necesita algún medio diagnóstico que no se cuente en el centro de salud, lo que uno puede tratar de hacer, cuando hablábamos de la atención integrada, es tratar de conseguirle los turnos desde el centro de salud para una ecografía, para una radiografía, para lo que sea, o para un especialista, conseguirle el turno en algún otro hospital y después que vuelva con nosotros, que vuelva al primer nivel y nosotros le
facilitarle todo el acceso posible. Entonces, cuando encuentra contención y no que solamente le damos unos primeros auxilios, empieza a fortalecerse. Cuando encuentra respuesta, digamos, empieza a fortalecerse. Y recursos humanos apropiados en todos los sectores donde se proveen servicios. Y tienen que ser equipos interdisciplinarios, ¿no? Interdisciplinarios, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener, aparte de tener los agentes de salud, de la parte de salud mental, de la parte de la parte médica, la parte de enfermería, la parte de farmacia, tenemos que tener gente del servicio social, tenemos que tener también gente administrativa que manejen el sistema informático. Tenemos que trabajar en equipo, que no es lo mismo que juntarnos más varios que hacemos distintas cosas, sino realmente trabajar interdisciplinariamente. Ontología. Bueno, y recursos adecuados, sostenibles y apropiados para las necesidades de salud. Eso ya habíamos hablado. Tenemos que tener recursos que realmente se puedan sostenibles, dice, porque podemos llegar a tener un tomógrafo en un barrio, pero de ahí a poder mantenerlo, a sostenerlo en el tiempo, no sé si sería tan factible. Entonces, hay que ver realmente si amerita dotar de algunos recursos materiales o si se puede regionalizar, por decirlo de alguna manera, agrupar varios centros de salud, por ejemplo, y poner uno como cabecera, donde estén la mayoría de los medios diagnósticos más complejos, por el tamaño, por la infraestructura que tenga, y derivar a ese, bueno, eso se puede hacer localmente también. Y las acciones intersectoriales con enfoque comunitario que promuevan la salud y el desarrollo humano, y son necesarios para abordar los determinantes de la salud y para crear relaciones sinérgicas con otros actores y sectores. Esto también ya habíamos hablado. Nosotros trabajamos también con los comedores comunitarios. Nosotros por ahí lo que proveemos son nutricionistas que van, que ven lo que tienen, y las cocineras o las encargadas de los comedores son las que nos relacionan en general con los que les proveen alimentos, con otros sectores, con la gente que va a comer ahí. Por ahí hacemos charlas sobre lo que a ellos les interesa, sobre temas en general sobre alimentación, pero también sobre otros temas que puedan hacer, también sobre el tema de huertas comunitarias. Bueno, en fin, todo depende de los sectores que intervengan en nuestras comunidades, ¿no? Bueno, entonces dice que la PS debe convertirse en un reto de los sistemas de salud para satisfacer las necesidades de salud y bienestar de la población. Y ahora volvemos a lo que son los principios, entonces. Son reglas o normas que orientan la acción. Era la parte del medio del esquema. Reglas o normas que orientan la acción y forman los cimientos de las políticas de salud.
No escucho, Héctor, ¿por qué? Porque dejé de hablar. Bueno, Ya está, ya está, ya está. bueno, ahora dejo de compartir pantalla. Para sacar captura, ¿cómo era, Héctor? El del medio. ¿Bloqueo? Me sale, vení, sácame captura este, porfa. Valores, esa parte. No sé si está hablando o no. No, Profe, sí. le consulto, hoy vamos a tener clase con la profe Constanzo. Daniel, creería que hoy tenían clase. Creería que sí. Creería que sí que van a tener normalmente. Cualquier cosita, no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, qué sé yo, y la doctora va a comunicarse con ustedes seguramente. No, no se escucha nada. No, dice el doctor que piensa que sí. La doctora estaba de viaje, pero si no les avisó nada, seguramente que sí. Sí, 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 ya debe estar acá, pero Ah, así que yo creo que avisará a la doctora cualquier cosa que no tengan. Quédese tranquilo. ¿se escuchó? Sí, profe, gracias. Ahí está. Bueno. El archivo está en la plataforma, preguntan. Pienso que sí, que debe estar en la plataforma, si no, este material se sube a través de los respectivos grupos que ustedes tengan. Hola, profe. Le quería consultar. El parcial de la comisión 1 se toma este jueves. Sí, este jueves va a ser, porque yo presenté el certificado médico, no pude tomar la semana pasada, y a ustedes no les pude avisar porque llamé a la facultad ese día y no me pude comunicar. Así que sí, este jueves va a ser. Bueno, profe, yo entré en el Zoom de ahora, creo que mis compañeros también, porque a la tarde nos puso el profe de computación clase presencial y nos chocó el horario con nuestro Zoom. ¿Ustedes tenían a la tarde el Zoom? Sí, la comisión 1 sí, o parte creo, Parte, pero sí. Bueno, sí, no hay Bueno, problema. no hay problema. Con el tema del Zoom. ¿Eh? Sí, no hay problema. Porque esto se planificó así cuando teníamos 200 inscriptos por comisión. Hoy en día ya se ha reducido bastante las comisiones y podemos entrar porque en este espacio tenemos aula para 300 alumnos. Y como ustedes ven, hoy tenemos 50, 57. Así que no es que puedan venir a un horario a otro, está bien nomás, no hay ningún problema, los conceptos son los mismos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Esto obviamente es más de lectura.
para que tengan más en claro qué son, qué y cuáles son los valores, los principios, los elementos. Pero bueno, de cualquier manera eso lo vamos a ver en el práctico. Así que, y la próxima, Daniel, son los distintos sistemas, subsistemas. Ya veremos cómo continuamos. A ver si tengo a mano la planificación, la tenía acá cerca, pero en este momento no me acuerdo. A ver si tengo acá algo. No la tengo acá a mano. Bueno, Acá. bueno, chicos, No, creo que sí, vamos a continuar con estos temas, reafianzando seguramente. Estos temas y los próximos, los que se van más adelante, ya entran en el segundo parcial. Claro, claro, desde la atención Alma-Ata, primaria de la digamos, salud. desde Alma-Ata entra en el segundo. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces damos por concluida la reunión esta. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Chao, profe, hasta la Chao, próxima. profe. Chao, chao. Chao.